Una experiencia, digamos, pero es corta. Cuando yo llegué a trabajar al plan integral de largo plazo para la población afrocolombiana y me fui a presentar en la consultiva, o sea, pues a mí me da la impresión que parece que hubiese llegado el tipo más blanco del mundo, pues porque me trataron de una forma pues que yo nunca me imaginé, o sea, una repulsión muy fuerte, pero no tanto porque yo era negro, no, sino porque yo venía de la academia como tal, entonces hay una tensión muy fuerte ahí. De hecho, el movimiento, yo creo que se ha demorado bastante para hacer el empalme con la academia, y en ese sentido creo que tiene que haber una complementariedad tanto en el movimiento como en la academia, y al mismo tiempo el movimiento cualificarse un poquito más. Es muy complicado usted ir a hablar, digamos, con un técnico de planeación nacional, el técnico le está hablando a usted de efectos marginales y una gran cantidad de cosas, y usted no poder decir nada, digamos, a ese individuo. Yo creo que ahí tiene que haber una complementariedad bastante grande. No, sí, yo creo que es importante. Ahora, hay que aceptar y hablar en público las debilidades del movimiento negro en Colombia, o sea, en términos de su capacidad política, organizativa, y las elecciones recientes. Aquí está Daniel Mera, que escribió un artículo que me gustó mucho alrededor de los resultados de las elecciones del 14 de marzo. Y cómo, posiblemente salieron dos figuras que no conocemos mucho, tal vez un poco más la persona que salió por Buenaventura, que por lo menos fue alcalde de Ispandé y tiene alguna trayectoria, pero figuras muy importantes en el movimiento negro colombiano, mujeres y hombres que se habían presentado, no salieron, quedaron con votaciones muy pequeñas, de 500.000 votos, 2.000 votos máximo. Oscar Gamboa creo que llegó a 3.500 o 4.000 votos. Es decir, esta y 60 listas, creo, algo así me decía Daniel. O sea, esto, por ejemplo, es muy preocupante. Ahora, ese fraccionamiento del movimiento afro, hay que reflexionar sociológicamente qué significa eso. Y creo que ese es el talón de Aquiles más fuerte que hay, y que la bancada negra, la bancada parlamentaria en el Congreso también ha sido una bancada pues, que ha tenido sus más y sus menos. Dos de sus miembros están detenidos, en este momento están presos, representantes del Chocó. O sea, hay que reconocer los aspectos. Ahora, una cuestión son los movimientos sociales, otros son las representaciones políticas, pero hay de todas maneras una interacción entre uno y otro. Entonces, yo creo que hay que hablar de estos temas, hay que hacer una reflexión y pensar realmente cómo podemos, en las nuevas generaciones de mujeres y hombres negros que se están formando en las universidades, cómo ahí hay una posibilidad, digamos, de cambios importantes en los liderazgos afrocolombianos, por lo menos en los próximos 5 años. Me gustaría que ustedes nos hablaran un poco por qué en Colombia no aparece aún con fuerza una clase media negra. ¿Qué es lo que está pasando? Pues la explicación que nosotros tenemos, algunos críticos dirían que bastante positivista, ¿sí? Es que en efecto, digamos, la cuestión de que no haya una clase media fuerte y dominante obedece y está enraizada en la discriminación racial. Los factores que determinan, digamos, el logro de estatus en la sociedad, o en cualquier sociedad, o las sociedades modernas, podemos decir, occidentales, están asociados a la educación. Entonces se supone que los individuos reciben más educación y que esa educación, digamos, va a tener un efecto positivo en términos de su logro de estatus socioeconómico, o sea, mayores ingresos. O sea, si hay discriminación racial, digamos, a pesar de que algunos individuos estén recibiendo educación, de hecho mucha gente afro se ha cualificado, pero si el mercado laboral no lo premia a usted de la misma forma que premia a los otros, pues en efecto usted no va a poder avanzar. O sea, lo que le han llamado en la literatura americana el techo de cristal, ¿no? O sea me educo, pero llego a un punto, ¿sí? Llego a un límite donde no puedo pasar más. Yo creo que la discriminación ha jugado un papel importante para que no exista una clase media fuerte en Colombia,
en relación, por ejemplo, con los Estados Unidos, y eso está asociado directamente con las políticas de acción afirmativa. Si existiesen políticas de acción afirmativa, pues en efecto esas barreras se romperían, permitirían ese flujo, y además también permitirían que los afrocolombianos más pobres pues mejoraran sus condiciones de vida. Yo creo que ese es el factor fundamental. Sí, yo creo que en términos, digamos, de los datos demográficos, socioeconómicos, sí muestra la existencia de una capa, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, de profesionales, mujeres y hombres negros. Pero exactamente por lo que dice Carlos, sus posibilidades, digamos, de afirmación están muy restringidas, en el sentido de que para poder llegar a tener ciertos cargos han tenido que, digamos, comportarse lo más cercano al modelo de la mujer y hombre blanco ejecutivos o de las élites. En ese sentido, a diferencia de los Estados Unidos, creo que ese es un elemento y es un racismo, es una discriminación. Por eso creo que uno de los problemas, no solo la pobreza, sino las enormes dificultades de movilidad social para profesionales, mujeres y hombres negros en este país, para ascender, ¿no? Y para que se les sean reconocidas precisamente sus capitales escolares, culturales, que realmente no los pueden realmente legitimar suficientemente como si se son legitimados los capitales culturales y escolares de población blanca. En Colombia, en los últimos años, grupos, sobre todo de jóvenes, CEUNA, un grupo de la Universidad del Valle, CADUVE, y otros que me excuso por diversos nombres, están clamando al sistema de educación pública estatal de calidad acciones afirmativas. Y un poco los antiprocesos de acciones afirmativas dicen que pues no es ahí en donde hay que buscar espacio, que lo que tenemos que hacer es luchar, demandar políticas públicas que cualifiquen los niveles de primaria y secundaria, que finalmente la educación superior pues no tendría mayor peso en los procesos de movilidad social ascendente. ¿Cuál es la opinión de ambos frente a esta postura? Yo creo que es probable que si en efecto se mejoren los niveles de educación primaria y secundaria, eso pueda tener un efecto positivo, sobre todo en la mejor inserción de la población afrocolombiana a la universidad, en el sentido en que brindaría mejores posibilidades, por ejemplo, para que superen las pruebas del Estado como tal. Pero en ese mismo sentido, digamos, los determinantes del acceso a la educación demuestran de que eso, o por lo menos históricamente, de que la educación está asociado al estatus socioeconómico familiar, es al ingreso de los padres. Entonces supongamos un escenario que en efecto usted mejore la educación primaria y secundaria, pero que ciertas familias, digamos, no tengan los recursos necesarios para mandar a sus hijos al colegio, que en efecto ciertos hogares, digamos, que tengan un padre universitario no cuente con los recursos necesarios para hacer ese esfuerzo, digamos, ese esfuerzo de inversión educativa, pues ahí hay un efecto en el cual la discriminación, digamos, del padre se va a trasladar a la discriminación del hijo, digamos, y eso afectaría las posibilidades de que los padres compren educación de calidad para sus hijos, lo cual a su vez afecta su ingreso a la educación universitaria. Es decir, el fenómeno de la discriminación es un fenómeno circular, ¿sí? Que hay que entenderlo así. La discriminación de mercado y de los padres afecta el legado que le puedan dejar a sus hijos. Si los padres dejan poco al legado a sus hijos, pues los hijos no tienen la oportunidad de invertir en capital humano.